tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más para que ingresen sus compañeros. Ya comenzaremos. Yo creo que ya están la mayoría de ustedes. Comenzaremos recordando que en la anterior clase habíamos hablado, o estábamos en todo caso en los factores abióticos, ¿no es cierto? Estábamos en factores abióticos y uno de sus principales, quizás el más importante, decíamos que era la luz o la radiación solar. Habíamos indicado que tanto la cantidad como la calidad de la luz va a afectar a la producción, si quieren, al rendimiento, a la producción de la planta, ¿no? Es un factor sumamente importante, dijimos, la luz o la radiación solar, ya que esto está muy relacionado, está relacionado directamente con el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Y ustedes saben ya la cuestión de por qué es importante la fotosíntesis, para qué nos sirve, etcétera. Entonces, en relación a ello, en relación a la fotosíntesis, por lo tanto, también va a estar relacionada la cantidad de luz que reciba la planta y la calidad de luz, que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Muchas veces solamente tal vez se habla de cantidad de la luz, ¿no? O sea, en relación a qué tipo de planta estemos hablando, qué cantidad de luz debería recibir, por ejemplo, ¿no? Y por eso se habla de plantas de días largos, plantas de días cortos, ¿no? Sabiendo también que esta cantidad de luz va a afectar, va a alterar la composición, tanto química, así también como la forma y la estructura de las hojas, ¿no? Eso está demostrado ya. En relación a la calidad, también es bien importante, principalmente en la etapa de la germinación, ¿no? También en el desarrollo y en la floración, ¿no? Son sumamente importantes la calidad de luz que la planta pueda recibir.
Desde el punto de vista bioquímico, por lo tanto, a las plantas se las clasifica en dos grupos, que son plantas eficientes y plantas no eficientes. Plantas eficientes y plantas no eficientes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las llaman plantas eficientes? Debido a que este tipo de plantas responden de cierta manera muy característica frente a la presencia de la luz, ¿no? Es decir, a medida que va aumentando la intensidad lumínica, va a aumentar la fotosíntesis en este tipo de plantas. Y por lo tanto, se va a obtener una mayor producción. En estas plantas eficientes va a ocurrir un continuo incremento de la absorción de CO2, ¿no? Juntamente con la intensidad lumínica. Por lo tanto, este tipo de plantas, las plantas eficientes, necesitan altas intensidades lumínicas para lograr su saturación, ¿no? En cambio, en las plantas no eficientes no ocurre esto, ¿no? A cierta intensidad de la luz, ¿no? La curva de proceso fotosintético se estandariza y no avanza más, ¿no? Comparada con las eficientes que siguen y constantemente haciendo fotosíntesis, ¿no? O sea, aumenta la fotosíntesis. Por esa razón, entonces, se habla de plantas eficientes y plantas no eficientes. Y cuando se van haciendo algunos estudios, ¿no? Los malezólogos se dan cuenta que aquí en las plantas eficientes hay varias, dijimos, malezas, ¿no? Malezas que son consideradas las más agresivas, las más problemáticas en la agricultura, comparadas con las plantas no eficientes, que en varios casos este tipo de plantas se encuentran en las plantas cultivadas, ¿no? Por esa razón, las plantas cultivadas no son buenas competidoras, no compiten, no tienen esos factores de competencia en relación a las plantas eficientes, que en este caso son las malezas, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a la cuestión de la luz, que muchos fisiólogos, malezólogos, lo consideran como un factor limitante a la luz. Porque no puedes, porque es un factor limitante, porque este factor es tan independiente que no depende del agricultor, por ejemplo, ¿no? Es decir, el agricultor no puede controlar esta cuestión de la luz, aunque ahora ya por algunas formas de cultivar, métodos y demás, bueno, se trata de manejar esto, ¿no? Pero si hablamos del agricultor mediano o pequeño, entonces este es un factor sumamente independiente, ¿no? El agricultor no lo puede controlar, no lo puede manejar. Y cuando llega a la planta, lo mismo, ¿no? La planta no la puede distribuir. Ya dijimos eso, ¿no? La planta donde reciba la luz, ahí se va a producir la fotosíntesis. Y si solamente una ramita recibe luz, bueno, ahí producirá algo de fotosíntesis y todo el resto de la planta no. ¿No? Por esa razón, este factor es considerado el más importante entre los otros factores, ¿no? Este es un factor sumamente importante, es un factor limitante,
y que va a hacer que la planta se desarrolle, produzca, no produzca, etc. Y obviamente las plantas van a competir por este factor, ¿no? Entonces va a haber una mayor competencia, si quieren, o la competencia más común que va a haber entre las plantas, casi siempre dicen, va a ser principalmente por el factor luz o por la radiación solar, ¿no? Eh, esa competencia vamos a darnos cuenta por el solo hecho de que una hoja, ¿no?, puede bloquear el ingreso o el paso de la luz hacia otra hoja, ¿no? Por eso la competencia por luz va a ser intra e interespecífica, dijimos, ¿no? Va a haber competencia entre diferentes especies y dentro de la misma especie, dentro de las mismas plantas también, de la misma especie e incluso dentro de una misma planta, ¿no? Una misma planta puede bloquear la hoja superior, va a bloquear el ingreso de la luz a la hoja inferior, ¿no? Entonces ahí también hay interferencia, también se habla de competencia en sí, dentro de una misma planta, ¿no? Entonces, este factor es sumamente importante. Aparte de este factor tan importante, hay otro también que muchos lo consideran de igual manera, ¿no? Muchos dicen también este otro factor es importante, y sí, también es importante, ¿no? Pero dentro de estos dos o dentro de los demás que vamos a ver, la luz siempre está en el primer lugar. La luz o radiación solar. Ahora, hablando del agua, que es decíamos, otro factor importante que va a hacer que la planta compita o no en relación a este factor, ¿no? ¿Cuándo ocurre competencia de agua o por agua, ¿no? Uno se pregunta. Porque si hay bastante agua, entonces las plantas van a tener su parte, digamos, ¿no? Entonces no tendría por qué haber competencia. Por lo tanto, dicen, la competencia entre plantas por este factor que es agua ocurre cuando la zona de las raíces se sobreponen. La zona de las raíces se sobreponen entre diferentes plantas. En este caso podríamos hablar entre las plantas del cultivo y las plantas y las malezas que las vamos a considerar, ¿no? Entonces, si en el mismo espacio, en el mismo lugar, está la planta cultivada y ahí también está la maleza, obviamente las raíces van a comenzar a buscar agua y se van a sobreponer. Y cuando encuentren la cantidad de agua, una fuente de agua por ahí, entonces van a competir, ¿no? Eso es lo que nos dicen los fisiólogos, ¿no? Ahora, existen algunos factores que van a determinar, si quieren, factores que van a determinar la disponibilidad del agua para las plantas, ¿no?, a lo largo de su ciclo vegetativo, a lo largo de la duración de su ciclo de vida que tenga esta planta, ¿no? También, aparte de ello, también otro factor importante para que haya competencia por el agua va a ser la morfología de la planta, es decir, la forma de la planta, ¿no? Y cómo es la forma de la planta. La arquitectura que muchos llaman, ¿no? La arquitectura de la planta, que muchos llaman en relación a es una planta, si es una planta erecta, cómo están distribuidas sus hojas, ¿no? Son opuestas, alternas, si tiene ramas, cómo están dispuestas las ramas. Entonces todo eso le llaman la arquitectura de la planta. Entonces decíamos que
en relación a la morfología de la planta, que está en relación a la arquitectura, también es un factor importante para que exista competencia en relación al agua. Otro factor sumamente importante es el tipo de raíz que tenga la planta, ¿no? El tipo de raíz, el desarrollo de esas raíces que puedan tener, o cómo es su raíz. Entonces, ya saben los tipos de raíces que existen. Dependiendo de la especie, será una raíz que va a profundizar, será una raíz muy superficial, como el de la cebolla, la lechuga, o raíces muy profundas como de la alfalfa, ¿no? Que tienen más ventajas. Y también se habla de algo que a veces muchos malezólogos o fisiólogos no hablan, que es la eficiencia del uso del agua por la planta o por la especie. ¿Ya? Entonces, estos factores hacen que una planta sea competitiva en relación al factor de agua, ¿no? Si una planta es buena competidora en relación al agua, bueno, va a lograr sobrevivir, digamos, ¿no? Pero si no compite, obviamente va a llegar a morir. Ahora, volvemos a hablar sobre tal vez el factor más importante que la morfología, que la arquitectura de la planta, obviamente va a ser tal vez el factor más importante, les decía, esta cuestión de las raíces, ¿no? Inge, Sí, sí, perdón hola. que interrumpa, Inge. Mi compañera me había dicho que estaba en espera, que se había salido y como usted tiene que aceptar, por favor, le podría aceptar, dice, por favor. Ay, ya, un minutito entonces. Ya está. Creo que ingresó. Bueno, decíamos que un aspecto importante, o sea, una característica bien importante de la planta para que sea competitiva con el agua van a ser esta cuestión de las raíces, ¿no? No solamente decir las raíces, sino qué cosa de las raíces en este caso, ¿no? Por ejemplo, su extensión radicular. Su extensión radicular. Y también, algo bien importante nos dicen, el volumen. El volumen, el volumen del suelo ocupado por la raíz. Ocupado por las raíces. Ya esto es bien importante, nos dicen los fisiólogos que se encargan de hacer este tipo de estudio. ¿No? Nos dicen si una planta tiene una buena extensión radicular, ¿no? Que va a poder extenderse tanto
horizontal como verticalmente. Entonces va a ir en busca de agua y va a poder competir con las otras raíces que pueden estar por ahí. Y no solamente que tenga que profundizarse, ¿no? Sino que también tenga un buen volumen, ocupe un buen volumen del espacio del suelo, ¿no? Que estas raíces ocupen un buen volumen, dice, de suelo para garantizar que la planta vaya a tener, se vaya a abastecer del factor agua. Y eso, si nos damos cuenta, es algo lógico, ¿no? Es algo lógico que tiene que ocurrir estas dos situaciones. Si una planta tiene estos dos factores, nos dicen que va a poder controlar incluso su transpiración, ¿no? Y va a ser muy eficiente en cuanto a la utilización del agua. Ahora, ¿por qué es importante el agua? O sea, ¿por qué estamos hablando del agua? ¿Por qué estamos hablando de que la raíz tiene que tener estas características, aparte de otras características que tal vez pueden ser secundarias? Porque el agua, en niveles, si quieren, insuficientes, o sea, en niveles de poca cantidad, ¿no? En niveles deficientes, va a limitar. Entonces, en casos en situaciones deficientes, les decía, va a limitar el crecimiento de estas raíces, ¿no? Ya no va a tener estas raíces nuevos brotes, ya no va a ocupar un buen volumen en el suelo, y todo eso trae las consecuencias de que no haya o se reduzca la absorción de nutrientes, ¿no? O sea, al final el perjuicio resulta en que se va a reducir bastante la absorción de nutrientes. Y al reducirse los nutrientes, al reducirse la cantidad de nutrientes, va a bajar, también se va a reducir la producción de carbohidratos. Y así vamos a tener las consecuencias hasta la reducción de la producción, ¿no? Entonces, todo eso está, si quieren, es relacionado, ¿no? Encadenado. Todo va relacionado, un factor relacionado con el otro, con el otro y con el otro. Hasta llegamos al final del rendimiento y la producción, ¿no? La plantita no va a rendir como debe ser y eso se va a reflejar en su producción. Una baja producción. También algo importante que nos dicen acá, en este factor del agua, es que cuando no existe mucha agua, cuando hay una deficiencia de agua, cuando el estado vegetativo, cuando están en el estado vegetativo, cuando la planta está en el estado vegetativo y existe una escasez de agua, en algunas plantas, no en todas, se acelera la madurez sexual. Es decir, comienza a acelerar, si quieren, la etapa de la floración y comienza a formarse las flores, pero como no hay mucha agua, entonces ocurre el aborto floral. Ahora, si estaba en floración, ocurre esta escasez, se forman, ya tenemos las flores formadas, pero existe deficiencia de agua. Incluso ya se estaban formando los frutos, si quieren, vamos a tener pequeños frutos y ocurre esta deficiencia de agua, entonces puede ocurrir la caída de esos frutos jóvenes, ¿no?
no van a llegar a crecer, tampoco van a madurar, entonces va a haber una separación de estos frutos que pueden ser muy jóvenes. Y eso a veces uno va, ve la planta, las flores, el aborto floral, entonces uno no suele darse alguna explicación, ¿no? Y a veces piensan que es por algún patógeno, por algún insecto que tal vez ha interferido en esta situación. Entonces uno trata de buscar algunas respuestas, pero muy pocos se dan cuenta de este factor, ¿no? Del factor agua, con la cual la explicación es que en esa etapa donde estaba ocurriendo la formación de las flores o la formación de los frutos, ocurre un estrés hídrico, una falta de agua, en otras palabras, y eso provoca que exista el aborto floral y también la caída de los frutos jóvenes. ¿Sí? Esa es una explicación que también se puede dar. También nos dicen lo siguiente en relación al agua. También nos hablan de lo siguiente. Para que una planta pueda competir por el agua, es decir, para que una planta sea competitiva en relación a este factor del agua, esto va a depender mucho, dicen, de la tasa de eficiencia con la cual se utilizan el abastecimiento del suelo. Y esto relacionado con las características morfológicas de la planta. ¿Sí? Estamos indicando que hay dos características importantes para que la planta pueda ser competitiva, estamos diciendo. Una es que depende de la tasa de eficiencia con la cual va a utilizar el agua que se encuentra en el suelo, ¿no? Que está almacenada en el suelo. ¿No? ¿Cuál es la tasa de eficiencia con la cual la planta va a utilizar el agua que está en el suelo? ¿No? O que el suelo le abastece, decimos, ¿no? El suelo abastece a la planta en relación al agua. Y lo otro van a ser las características morfológicas, que están bien relacionadas principalmente con la raíz, ¿no? La raíz hace que pueda absorber esta cuestión del agua juntamente con los nutrientes, ¿no? A eso se refiere esta parte. Aparte de hablar de la raíz, que es sumamente importante, y si nos referimos un poco a la parte superior, si quieren, de la planta, es decir, al follaje, ¿no? Ahí tenemos en las hojas principalmente la parte de los estomas, ¿no es cierto? Que también son considerados como un factor competitivo en la planta en relación al agua, ¿no? Es decir, muchos hablan de los estomas como la resistencia estomática, ¿no? Resistencia estomática. Es decir, que cuando una planta es no eficiente, entonces no tiene una resistencia estomática, ¿no? Eso significa que va a perder nomás el agua. Cuanto más mayor sea la calor, digamos, la radiación solar, entonces en las plantas no eficientes se abren los estomas y dejan que el agua se evapore. Ya no hay esta cuestión de la resistencia, digamos. Entonces dejan que el agua se vaya evaporando y por lo tanto eso provoca una mayor deficiencia de agua en la planta. Y también como consecuencia de que la planta está ocurriendo la evotranspiración, decimos, ¿no? Está transpirando y a su vez en las raíces está tomando, ¿no? Agua.
Entonces hay un movimiento violento ahí. La planta se está quedando sin agua y también el suelo, ¿no? Porque con las raíces está absorbiendo más agua. Entonces, una planta no eficiente hace eso, no tiene resistencia. Provoca que se pierda agua por los estomas y también provoca que exista deficiencia de agua en el suelo. Por lo tanto, las plantas eficientes no hacen eso, ¿no? En relación a las plantas eficientes, en relación a sus estomas, decíamos, ya habíamos hablado algo de esto, lo que hacen es, cuando hay mucha radiación solar, mucha calor, no dejan abiertos sus estomas, lo que hacen es abrir y cerrar violentamente. Unas plantas hacen eso, otras no lo cierran totalmente. También saben manejar de esa manera sus estomas, ¿no? Entonces, unas cierran y abren, y otras cierran, pero no totalmente. Entonces, hay diferentes, ustedes recordarán diferentes tipos de estomas, la disposición de los estomas también tiene relación a esta cuestión de ser competitivas con el agua. Bueno, aparte de hablar de plantas eficientes y no eficientes, ¿no? A nivel general, sí o sí la planta que no va a recibir agua, no va a recibir una buena cantidad de agua o la cantidad de agua que ella necesita, en algún momento sí va a ocurrir un estrés, sí va a ocurrir una debilidad. El estrés trae la debilidad, al igual que las personas, ¿no? Cuando las personas se estresan, están más vulnerables a enfermarse de la presencia de cualquier patógeno. Lo mismo pasa en las plantas. Si en la planta existe un estrés, una falta de agua, una escasez de agua, eso le va a provocar un estrés y la vuelve vulnerable a cualquier presencia de patógeno y demás, ¿no? Si esa falta de agua es mayor tiempo, entonces lo que va a hacer la planta se deshidrata, lo que decimos, y va a llegar a morir, ¿no? Porque no está controlando la cuestión de su pérdida de agua mediante las estomas, ¿no? En cambio, las plantas que se consideran eficientes pueden estar algún tiempo sin agua, ¿no? Porque saben manejar bien la cuestión de los estomas, por lo tanto, si va a perder agua va a ser en poca cantidad, ¿no? Y esa agua la van a almacenar y les va a servir, digamos, por un tiempo más largo, hasta que se normalice la situación. Pues nuevamente hay agua, ya tienen agua en el suelo, entonces se fortalecen y bueno, y siguen creciendo. En cambio, la planta cultivada, la mayoría no es así, ¿no? Ya se marchitaron, ya sufrieron el estrés, se marchitan, y si nosotros recién vamos a ir a regar, ya es muy tarde, ¿no? Ya va a ser muy tarde y la planta no va a recuperar. Lo mismo que pasa cuando ustedes hacen o tienen sus plantitas en sus casas, ¿no es cierto? A veces uno tiene sus plantitas en la casa, no siempre plantas cultivadas, plantas ornamentales, se olvidan regar, ustedes se pierden todo el día, porque salen y vuelven en la noche, salen en la mañana, vuelven en la noche, se olvidan regar y de repente cuando llegan, la planta está muy decaída, ¿no? Con las hojas caídas y demás. Y uno quiere compensar echándole cualquier cantidad de agua. Y lo que puede hacer no va a ser que la planta recupere, o si logra recuperar un poco, al exagerar en la cuestión del agua, estamos provocando una asfixia de las raíces, una presencia de hongos, bueno, también tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces uno dice, pero estaba recuperando, igual se ha muerto, ¿no? Claro, estaba recuperando, pero ya no hubo oxígeno, hubo hongos, no sé, y se pudrieron las raíces por mucha cantidad de agua.
¿no? Esta cuestión del agua también es bien importante, saber manejar, saber principalmente en las parcelas, ¿no? Se habla de la capacidad de campo, ¿no? Ustedes ya, esos términos, ustedes ya los manejan, ya han escuchado, ya han visto en otras asignaturas, punto de marchitez, y bueno, creo que eso llevan en edafología, si no me equivoco, o tal vez en otra asignatura, ¿no? En relación al agua, en relación a la cantidad de agua que debe haber en el suelo. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Algún aporte tal vez hasta ahí? Mientras alguno de ustedes piense en alguna consulta, voy haciendo, voy a llamar la asistencia. Elin Arano. Presente, Inge. ¿Ah? Gladys Chalco. Presente, Inge. Mayra Condori. Presente, Inge. Grisela Flores. Wilfredo Huanca. Presente, Inge. Wilfredo. Ana Carolina Huanca. Presente, Inge. Juan Irimani. Presente, Inge. Ana María Mamani. Asaí. Presente, Inge. Gisela Poma. Presente, Inge. Tatiana Quilla. Julia Romero. Presente, Inge. Jimena Satsuri. Presente, Inge. María Elena Sirpa. Presente, Inge. Modesta Isabel. Presente, Inge. Mayra Villanueva. Presente, Inge. Stephanie Villanueva. Duberti Encinas. Ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta sobre el factor del agua, jóvenes? ¿O algún aporte que alguien pueda realizar? Bueno, quizás para mañana alguien tenga algún aporte o alguna duda que tenga por eso, en relación al factor agua. Bueno, quedamos acá. Mañana nos volvemos a conectar. Gracias, jóvenes. Hasta mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana, Inge. Gracias. Mañana, Que Inge. les vaya bien. Hasta mañana. Hasta mañana.